En el período preclásico de la sociedad maya se conocieron evidencias de un juego de pelota llamado Poc-Tapoc. A la llegada de los españoles, estos quedaron fascinados con este juego, lo que se demuestra en las múltiples referencias que se han encontrado en escritos de misioneros como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Bernardino de Sahagún. Incluso Cortés, en 1528, llevó a España a algunos jugadores para hacer una demostración frente al rey Carlos V, momento que fue plasmado por el artista alemán Christoph Weiditz en 1529. Considero oportuno y de vital importancia señalar, como punto de origen del deporte diversificado guatemalteco, la llegada de los españoles en el siglo XVI. Disciplinas deportivas como el ajedrez, esgrima, el juego de bochas, la lucha y otras fueron llegando. Se sabe que en 1777 había en la ciudad capital algunos patios para jugar bochas. Este es un juego que se desarrollaba desde la antigua Roma. En la actualidad, esta disciplina se sigue practicando en el club italiano de la ciudad capital. En 1829 se conoce que uno de los más grandes poetas guatemaltecos, José Batres Montúfar, fue un apasionado amante del ajedrez, quien además tenía esa gran virtud de ser un ajedrecista a ciegas e inventaba una serie de partidas y problemas ajedrecísticos. El inicio del deporte dentro de una organización fue el 4 de febrero de 1873, ya que, según el decreto 86, se aprobó la fundación de la Escuela Politécnica. El plan de estudios de la escuela contemplaba la impartición de lecciones de gimnasia, esgrima, equitación y boxeo. Es importante tomar las referencias de don Jorge Aguirre Mateu, quien en algunos de sus escritos de los inicios del fútbol en Guatemala destacaba un 14 de septiembre de 1902 como la fecha en que se jugó el primer partido de fútbol en Guatemala. Durante este juego, don Jorge tuvo gran importancia como organizador y jugador de dicho encuentro. El primer juego, que fue celebrado el 14 de septiembre de 1902, en el Hipódromo del Norte, que es en donde ahora está el mapa en relieve. Ya usaron sus uniformes con pantalonetas traídas de Inglaterra. Y fue un escándalo porque las señoras todas iban con sus atuendos elegantísimos, que la ropa, los trajes de las señoras llegaban al suelo. Y los caballeros con su bombín, ¿verdad? Y los jugadores estaban en pantalonetas, tanto que el presidente de la República estuvo en ese primer juego. Y sorprendido, y todas las señoras sorprendidas de que jugaban en calzoncillos. Pero eran las pantalonetas, pero eso fue lo curioso porque los llevaron presos a todos. Rápido los sacaron, por supuesto, cuando ya les explicaron cuál era la razón por la cual jugaban en pantalonetas y no eran los calzoncillos, sino que eran pantalonetas especiales para ese juego. Así que eso fue muy curioso y yo lo he comentado porque yo lo he escuchado, ¿verdad? Durante la administración del licenciado Manuel Estrada Cabrera se dio paso en 1909 a una nueva forma de promoción deportiva que ahora conocemos como recreación física. En realidad, se trataba de actividades llamadas fiestas de Minerva, con las cuales finalizaba el ciclo lectivo. El 12 de diciembre de 1909, en la casa del señor Luis Asturia Tejada, lugar que posteriormente ocupó el Teatro Lux, todo esto en la esquina de la 6ª Avenida y 11 Calle en la zona 1, un grupo de destacados jugadores de los equipos Halifax, Cleveland, Portland y Ohio, al renunciar a sus equipos, acuerdan fundar un nuevo club cuyo nombre es Club Social y Deportivo Hércules. Desde los años 1912 a 1914 se comenzó a jugar el fútbol en Chiquimula y su inicio se realizó en el Instituto Normal para Varones. Cuanto a la práctica femenina del tenis, se dio en 1918 en el Tenis Club, donde varias damas de la sociedad guatemalteca realizaron varios partidos. Ellas eran Maruca Gubau, Elena Herrera, Lili de Apfel, Marta Capuliés, Lucita Piñol, Gloria Brune y también las señoritas Lazo.
El 26 de octubre de 1919 se disputó la primera final del Campeonato Nacional de Fútbol en Quetzaltenango, el cual fue ganado por el Club Hércules. Se efectuó la disputa del Campeonato de Básquetbol de la República en el año 1923 entre los equipos de Martes y Hércules. El doctor Humberto Arias Tejada, en su libro Bodas de Oro del glorioso y mítico equipo Tipografía Nacional, al referirse al inicio del glorioso club albirrojo, comentó: se pierde ya en los linderos de la leyenda el origen de Tipografía Nacional. No existe un archivo, ni dentro del propio equipo, mucho menos en la Federación de Fútbol de Guatemala, en el cual se asiente con toda veracidad lo ocurrido en tan especial día del mes de enero de 1924. El ingeniero y coronel Miguel Idígora Fuentes, quien llegó a ser presidente de la República, también fue el primer miembro del Comité Olímpico Internacional en Guatemala. Por su parte, Idígora Fuentes fue el jefe de misión de la delegación de Guatemala a los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en México. Fueron los primeros Juegos regionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. En 1930 se celebraron los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba. Por Guatemala ganaron medallas Gonzalo Molina, Gonzalo Palarea, Manuel Hernández, Ricardo Dastín y también Carlos Lara. El capitán Alberto Amézquita fue contratado en 1933 por la Escuela Politécnica para que iniciara la preparación de los cadetes en la gimnasia, boxeo y lucha. Una de las primeras satisfacciones que dio el deporte militar fue el haber conquistado en fútbol el campeonato de la Liga Mayor. El 15 de enero de 1933 se inauguró el Estadio Nacional, posteriormente conocido como el Estadio Escolar. La cumbre de la participación chapina en los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935 la dio el teniente Felipe Orellana en el pentatlón, cuando obtuvo el primer lugar, pasando así a la historia como el primer guatemalteco en ganar medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. El 2 de abril de 1936, en el Cementerio General, se rindió un homenaje al general Justo Rufino Barrio, frente a su tumba. Al salir, a las 11 horas se reunieron los señores Armando Núñez, Juan Isidro Fernández Parra, Jorge Rosales Salazar y Manuel Felipe Carrera. Luego de una motivadora charla, decidieron formar un equipo de fútbol de la Municipalidad Capitalina. Nace así el Club Municipal. Fraterno Vila Betoret, guatemalteco ilustre, empresario honesto, padre ejemplar y amigos como pocos, a sus 88 años de vida, nos comentó: en la primera etapa era de tierra, terracería. Ahí pinché 2 veces, acabé mis tubulares y pasó Ismael Grajeda de la policía y de ahí me quedé sin tubulares. Toma el mío, me dijo, y me dio su tubular. Tubular que ella llevaba para él de repuesto. Solo me dijo: no digas nada porque si lo saben los jefes me arrestan. Así mismo. En 1938, en un viaje que el general Ubico realizó a Washington, Estados Unidos, pasó un día junto al río Potomac. Vio deslizarse sobre sus aguas varias embarcaciones de remo de 8 tripulantes. El mandatario observó con agrado el accionar de estos remeros. Fue entonces que uno de sus asesores le sugirió que sería muy bueno tener este deporte en Amatitlán. Hasta la fecha, no se sabe si se compraron o si se logró el donativo de alguna universidad. Lo que sí es cierto es que 4 embarcaciones de remo para 8 remeros y un timonel llegaron al lago de Amatitlán, dando inicio, años después, la práctica de este deporte. El 30 de enero de 1938 nace la Media Maratón de Max Todt, bautizada por su patrocinador y organizador como la Carrera de los Barrios, que es la más antigua de Guatemala y del medio centroamericano. En 1941, el jefe del negociado de deportes del ejército, coronel Ramiro Jereda, convocó la realización del primer torneo oficial de voleibol
en el que participaron equipos militares y universitarios, coronándose campeón el Club Hércules. En 1945 se otorga la autonomía del deporte federado, siendo su principal gestor el profesor Manuel María Ávila Ayala, subsecretario de Educación, quien anunció ese momento trascendental con estas breves palabras: señores deportistas, permítanme parodiar esas palabras y decir como ahora lo digo: siendo públicos y notorios los anhelos del deporte organizado de ser libre de la tutela del Estado, en nombre del gobierno de Guatemala, declaro de hoy para adelante libre el deporte nacional. Ese gran hombre, Mateo Flores, inició su descollante vida deportiva durante los quintos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla, Colombia, en 1946. Obtuvo primer lugar en los 10.000 metros, tercer lugar en los 5.000 metros y también primer lugar en la carrera centroamericana de 21 kilómetros. El 11 de abril de 1947, el ingeniero Juan de Dios Aguilar, director general de Obras Públicas, presentó al Comité Nacional de Urbanismo el anteproyecto del Estadio Nacional de la ciudad capital. Dada la urgencia para la construcción de esta obra, la Dirección de Obras Públicas inició el 20 de agosto los trabajos de excavación para la construcción de los colectores y el túnel que atravesaría el relleno hasta la 12 Avenida. En febrero de 1950 se inaugura la Ciudad de los Deportes y el Estadio Revolución, hoy Estadio Mateo Flores, y la celebración de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe con excelentes actuaciones de los atletas nacionales. Pero todavía quedaba otra gran obra por ver. Y ese momento se vivió el 8 de julio, un día especial para el ejército guatemalteco y para los habitantes de la Tacita de Plata, ya que en esa fecha se vivía la inauguración de otra gran obra, el Estadio del Ejército. En este mismo año se organizó una competencia automovilística que se llamó la Carrera Panamericana de México, iniciando en Ciudad Juárez el 5 de mayo y concluyó en el Ocotal, Chiapas. Su recorrido fue de 3.069 kilómetros divididos en 9 etapas. De los 141 autos que tomaron la partida, uno llevaba la bandera guatemalteca. Al volante iba Enrique Heschmeister y su copiloto fue Francisco Toscana Valle. A pocos kilómetros del arranque, perdieron el control del Lincoln y el piloto falleció. Heschmeister sería la primera víctima fatal de esta mítica carrera. Escribir sobre deporte no es fácil. Fácil es practicarlo. Ojalá que este libro permita ver que el deporte es una materia simple, fácil, divertida y, por sobre todo, apasionante. Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde vinimos.